Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento, la relación y sobre todo, lo que se ha rumoreado como su mayor dolor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, estos dos actores turcos conquistaron nuestros corazones con su química en Sen Kalkam y, desde entonces, su vida personal ha sido objeto de constante interés. Vamos a desentrañar los secretos, los rumores y, lo más importante, la verdad que se ha ido descubriendo sobre su vínculo. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el chisme del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a ello. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó, para muchos de nosotros, en el set de Sen Kalkam, o la misma historia como la conocemos aquí en algunos países de habla hispana. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química era palpable. Esa conexión, esa chispa, trascendió la ficción y rápidamente se convirtió en un tema de conversación en la red. La forma en que sus miradas se cruzaban, la naturalidad de sus diálogos y la evidente complicidad en cada escena, hicieron que los espectadores se enamoraran no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la pareja que formaban en la vida real. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando públicamente que su relación fuera algo más que una amistad o compañerismo profesional. Sin embargo, las fotos filtradas, los avistamientos juntos fuera de los sets de rodaje y las sutiles interacciones en redes sociales solo avivaban las llamas de la especulación. Los fans, con su instinto infalible y su Ken Sebastian, ya sabían que había algo más profundo desarrollándose entre ellos. Cada like, cada comentario compartido, cada story, donde aparecían juntos de forma casual, era analizado con lupa, creando un universo de teorías y esperanzas entre su ferviente público. Y así fue con el tiempo, la relación se hizo oficial. No hubo un anuncio rimbombante ni una declaración pública formal, sino una serie de momentos y gestos que confirmaron lo que todos sospechaban. Compartieron viajes, celebraron cumpleaños juntos y sus publicaciones en Instagram se volvieron más íntimas, dejando entrever un amor sincero y profundo. Recuerdo aquellas escapadas a lugares exóticos, donde las fotos de atardeceres compartidos y sonrisas cómplices se convirtieron en la confirmación visual de su romance. Sus juntas en eventos benéficos, tomados de la mano, o sus cariñosos comentarios en las redes sociales, tejieron una narrativa de pareja que muchos admiraban. La prensa turca, siempre atenta, seguía cada uno de sus pasos, y los titulares sobre su noviazgo eran constantes. Era una de esas parejas de celebridades que genuinamente parecían felices y enamoradas, un cuento de hadas moderno que inspiraba a miles. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, no todo es color de rosa. Y es aquí donde entra el supuesto mayor dolor del que habla el título de nuestro vídeo. Los rumores sobre dificultades en su relación comenzaron a circular de forma más persistente poco después de que su noviazgo se hiciera público. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo que los mantenían distanciados, e incluso de terceros en discordia, aunque esto último siempre fue más especulación que evidencia. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y las diferentes visiones de futuro pudieron haber jugado un papel importante en las tensiones que se rumoreaban. Era como si, al igual que sus personajes en Sen Kalkam enfrentaban obstáculos, su propia historia de amor también tuviera sus propios desafíos. Los tabloides turcos, ávidos de exclusivas, alimentaban estas narrativas con fuentes anónimas y declaraciones entre líneas, creando un clima de incertidumbre alrededor de la pareja. La verdad, como siempre, es compleja. No hay una única respuesta a qué fue exactamente su mayor dolor. Podríamos interpretarlo de varias maneras, y es precisamente esta ambigüedad la que ha alimentado la especulación. Quizás el mayor dolor fue la imposibilidad de mantener su relación en la esfera privada, siempre bajo el escrutinio de los medios y del público. Para dos personas que buscaban vivir su amor de forma auténtica, esta constante exposición debió ser agotadora. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia era analizada y magnificada, creando una presión insostenible. Imaginen tener que planear cada cita, cada encuentro, sabiendo que una cámara o un paparazzi podría estar al acecho capturando un momento íntimo y convirtiéndolo en noticia. La falta de privacidad, la invasión constante de su espacio personal, es un precio muy alto a pagar por la fama. Otra vertiente de este supuesto dolor podría estar relacionada con las presiones inherentes a la industria del entretenimiento.
Ambos son jóvenes, talentosos y con carreras en ascenso meteórico. Las oportunidades laborales, los proyectos internacionales, los viajes constantes, todo ello puede dificultar el mantenimiento de una relación estable. Las largas ausencias, los compromisos que los separaban por meses, debieron ser un desafío constante para su vínculo. La distancia física, sumada a las tentaciones y las presiones de sus respectivas profesiones, podría haber generado inseguridades y conflictos internos. La vida de un actor implica a menudo estar lejos de casa, sumergido en rodajes intensos donde se forman lazos fuertes con compañeros, y esto, sin una comunicación y confianza sólidas, puede ser un terreno fértil para los celos y las dudas. Además, es importante considerar que, a pesar de su fama, Hande y Kerem son seres humanos con sus propias emociones, inseguridades y procesos de crecimiento. Es natural que en cualquier relación surjan diferencias de opinión, momentos de duda o la necesidad de reevaluar prioridades. El mayor dolor podría haber sido simplemente la lucha por hacer que una relación, tan expuesta y mediática, funcionara en medio de todas estas circunstancias. No se trata de culpar a nadie, sino de entender la complejidad de vivir un romance bajo los focos. Las expectativas del público, que los veían como una pareja perfecta e inmune a los problemas, añadían una capa más de presión. Cualquier pequeña discrepancia se magnificaba, y cualquier muestra de vulnerabilidad era interpretada como un signo de crisis. Con el tiempo y tras meses de rumores y especulaciones, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían llegado a idealizar su relación. La forma en que se anunció, o más bien, la forma en que se hizo evidente, también generó debate. No hubo un comunicado conjunto extenso, sino un silencio que hablaba por sí solo, y luego, sutiles cambios en sus perfiles de redes sociales que confirmaban la ruptura. La ausencia de fotos juntos, la desactivación de comentarios en ciertas publicaciones, la falta de menciones mutuas, todos estos pequeños detalles fueron interpretados como la confirmación de lo inevitable. La noticia se esparció como pólvora, y las reacciones de los fans fueron diversas, desde la tristeza y la decepción hasta la comprensión. Lo interesante y quizás donde reside la verdadera verdad al descubierto, es en cómo ambos han gestionado esta etapa post-ruptura. Lejos de caer en polémicas o enfrentamientos públicos, Hande y Kerem han mostrado una madurez notable. Han continuado con sus vidas y sus carreras, enfocándose en sus proyectos profesionales y manteniendo, hasta donde se sabe, un respeto mutuo. Han demostrado que aunque una relación romántica haya llegado a su fin, es posible mantener una relación cordial y profesional, algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Esta actitud ejemplar ha sido muy elogiada por sus seguidores y por la crítica. Para Hande, su carrera ha seguido despegando. La hemos visto en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia, canalizando su energía en su desarrollo profesional. Su participación en series y películas de prestigio, así como su creciente presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida y conecta con sus fans, la han mantenido en el centro de la atención mediática, pero siempre desde una perspectiva profesional. Por su parte, Kerem también ha seguido cosechando éxitos, explorando diferentes facetas de su carrera y participando en proyectos que le permiten seguir creciendo como artista. Su incursión en producciones internacionales y su trabajo detrás de cámaras, como productor, demuestran su ambición y su visión a largo plazo. Ambos han aprendido de sus experiencias, y eso se nota en su desenvolvimiento y en la forma en que manejan su presencia pública. Han transformado lo que pudo haber sido un tropiezo en una oportunidad para demostrar su madurez y su compromiso con sus carreras. La verdadera lección, y lo que podríamos considerar como la verdad al descubierto, es que el mayor dolor de Hande y Kerem, si es que existió en la magnitud que los medios especularon, probablemente fue la lucha por mantener una relación personal y auténtica en un mundo que constantemente la pone en el escaparate. El escrutinio público, las presiones profesionales y las inevitables diferencias humanas son desafíos que cualquier pareja enfrenta, pero multiplicados exponencialmente cuando se trata de celebridades de su calibre. Su dolor, si se puede llamar así, fue la presión constante de vivir un amor bajo los reflectores, donde cada paso en falso se amplifica y cada momento íntimo se convierte en material de consumo público. Pero más allá de los posibles dolores, lo que realmente nos dé una impresión positiva es su profesionalismo y madurez tras la ruptura.
Nos enseñan que el fin de una relación romántica no tiene por qué ser un final absoluto, y que es posible seguir adelante, crecer y mantener el respeto por la otra persona. Su historia, desde el inicio de su romance hasta su separación, ha sido un fascinante viaje para sus seguidores, y la forma en que lo han gestionado habla muy bien de ellos como personas. Han demostrado que la vida real, incluso para las estrellas, está llena de altibajos, y que la forma en que se navega por esas aguas turbulentas define realmente el carácter. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la intensa relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en la pantalla hasta su confirmación pública, pasando por los rumores de un mayor dolor que rodeaba su vínculo. Hemos analizado las posibles causas de esas tensiones, desde la presión mediática hasta los desafíos inherentes a sus carreras, y hemos llegado a la conclusión de que, si bien las especulaciones fueron muchas, su madurez y profesionalismo tras la ruptura son la verdadera historia a destacar. Han demostrado que el amor puede terminar, pero el respeto y el crecimiento personal son legados que perduran. Han convertido su historia, más allá de los titulares sensacionalistas, en un ejemplo de cómo afrontar los desafíos de la vida pública con dignidad y entereza. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Es fascinante observar la vida de estas figuras públicas y aprender de sus experiencias, ¿verdad? Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un mayor dolor en su relación? ¿Cómo creen que manejaron la situación? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayendo este tipo de análisis, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.